Bueno, amigos de Panorama Noticias, un gusto saludarlos. Hoy estamos en una gran entrevista con ni más ni menos que Joaquín Holguín. Él nos comenta que es psicólogo, se ha dedicado a la rama principalmente de la psicología deportiva. Estaremos hablando un poco de este tema y a ver si lo digo bien, mi querido Joaquín, mindfulness. Sí. Creo que sí se dice así, exactamente. Esta técnica que ya iremos desarrollando conforme vaya avanzando la plática. Joaquín, muchas gracias por tu tiempo. Muchas gracias, Carlos, por la invitación y pues aquí andamos. Para empezar a preguntarte primero, ¿qué tan o qué tanto peso tiene lo psicológico, Joaquín, en un deporte, en el deportista? ¿Qué tanto le pesa? ¿Puede incluso llegar a ser más importante trabajar lo mental que lo físico? No, mira, la parte psicológica viene siendo o viene estando integrada dentro de estas áreas que se tienen que trabajar dentro de del deporte, que es la capacidad técnica, la táctica, la física y la psicológica. Entonces, dentro de estas cuatro vertientes, cada una tiene su importancia. Claro, la parte psicológica, que es lo que a mí me interesa y es donde más me he desarrollado, también es una parte importante dentro de este sistema para que pueda engranar bien, ahora sí, el deportista y que pueda estar funcionando de una manera adecuada, ¿sí? Ya que si lo dejamos solamente en la parte técnica, la parte táctica, pues vamos a estar utilizando esta parte de la psicología como el chivo expiatorio, ¿no? Al que siempre le echamos la culpa porque no se trabajó, o porque el equipo no está concentrado, o porque la persona no supo manejar una remontada. Entonces, sabemos de que se tiene que trabajar, pero difícilmente o muy pocos lo hacen. En tu experiencia, tomando este tema, eh, ¿realmente ves en los deportistas mexicanos, crees que se practica muy poco la psicología deportiva? ¿Crees que en México muchas veces más que talento, a veces lo psicológico vence al deportista cuando va a enfrentarse a otras potencias, a otras naciones? Sí, realmente aquí en México nos hace falta mucha cultura dentro del ámbito deportivo, porque porque el entrenador muchas veces le tiene que hacer de todo. Le hace de nutriólogo, le hace de metodólogo, le hace de preparador físico, le hace de rehabilitador, le hace de psicólogo, le hace de consejero matrimonial en algunos casos. O sea, le hace de todo menos la función del entrenador, que es para lo que él es bueno. Y sí, se le está dejando mucha responsabilidad al entrenador por este tipo de cuestiones. México todavía tenemos o estamos empezando a tener esta cultura del deporte y donde se le está dando también esta parte importante al factor mental para que el deportista tenga ahora sí una ventaja más sobre los otros que todavía no han aprendido a tener las herramientas para poder manejar sus emociones y funcionar de una manera mucho más óptima de la que han venido trabajando. Sí. Joaquín, tú nos comentaste de una técnica que ha tenido, como veíamos en tu conferencia, estuviste hablando de la Semana de la Salud y el Deporte de la Universidad Autónoma de Chihuahua. En esta parte que tú nos hablabas de esta técnica, el mindfulness. Primeramente, coméntanos qué es, para que la gente primero se sienta identificada. ¿Qué es esta técnica? ¿De dónde viene? ¿Cuál es su origen? Y ya después hablaremos su aplicación en el deporte, pero primero, ¿qué es? Ok, mira, el mindfulness es parte de la filosofía budista. Son de estas nuevas culturas que están, o de estas nuevas olas pues de conocimiento que se nos están adentrando a nuestra cultura occidental. Esta filosofía o estas técnicas o este conjunto de prácticas, pues vienen desarrollados desde hace miles de años, donde tienen su raíz, pues, las prácticas del Buda, ¿sí? Hace más de 2500 años antes de Cristo. Este, en estas, pues se desarrolla mucho lo que es la atención plena, el manejo de las emociones de una manera ecológica y el estar adaptando este tipo
de estrategias o de prácticas para poderlas enfocar a una psicoterapia. Esta práctica, pues, tiene sus inicios o surge, aquí en Occidente, a principios de los años 70 o a finales de los perdón, a finales de los años 70, en el 79 específicamente, cuando John Kabat-Zinn, la introduce dentro de una de las prácticas para poder disminuir el estrés crónico en pacientes de una clínica. ¿Cuál fue la sorpresa? De que esta práctica, pues sí funcionó durante 10 semanas, entonces, que es el periodo donde se estuvo trabajando. Posteriormente, se empezó a hacer ciencia y se publicaron los resultados de este de este trabajo, en uno de los primeros artículos que se registra con el nombre de Mindfulness y en donde se empiezan a trabajar o donde se da una serie de técnicas que se utilizan con el Mindfulness Based Stress Reduction, que fue la primera técnica el primer programa o el primer protocolo que se estableció. A partir de ahí, pues empezaron a hacer otros estudios y empezó a tener pues este boom cuando ya se empezó a relacionar esta parte del mindfulness con otras variables fisiológicas, como lo que es el estrés con las mediciones a través del cortisol o de la hormona del cortisol, así también como el sistema inmunológico con estudios que abarcan lo que fue al principio con la psoriasis, y más adelante se empieza a tener, pues, este acercamiento con el uso de esta técnica, ahora sí con ciertas imágenes, cerebrales, ¿sí? En donde se vio de que este tipo de técnicas, pues, ayudaban a generar ciertas modificaciones a nivel cerebral dentro de la estructura, para poder incluso, crear o tener una reducción de la amígdala, ¿sí? Que es una de las partes límbicas o de las partes, em, pues, de nuestro cerebro reptiliano, en donde, pues, ahora sí que nos tiene condicionados a respuestas automáticas. Y esto pues ha sido eh, trabajos que se han estado publicando y que a la fecha todavía siguen habiendo mucha publicación precisamente con estas imágenes de resonancia magnética. En el deporte se empieza a aplicar también porque se da esta necesidad de cambiar el chip de estos trabajos y precisamente tienen el 85 su primera incursión al ámbito deportivo, en donde se aplica con un equipo de remeros previos a una olimpiada, en donde los chavos o los practicantes mencionan que al final del tratamiento ellos vieron una menor percepción del estrés psicológico y también una mayor recuperación psicológica. Es muy importante que tengamos en cuenta estos dos términos, recuperación y el estrés, ¿sí? Entonces, a partir de este momento, pues empezaron se dio este boom, ¿sí? Que ahorita, pues ya tenemos mindfulness, pues prácticamente para todo, ¿sí? Que para la buena comida, que para lo otro. Entonces, esta técnica no es nueva, ¿sí? No es algo que se esté generando de conocimientos nuevos. Es algo que ya estaba, es algo que se tomó, es algo que se adaptó a la cultura occidental, sin, sin tener ahora sí la connotación del budismo, ¿sí? Porque hay que recordar que viene de estas prácticas budistas, pero no se toma o no se crea o no se trata de crear una nueva idea o que el practicante pues se meta al budismo, no. O sea, es de que el chico ya sea, siga creyendo en lo que él quiera, simplemente nosotros venimos y trabajamos este punto de la estabilidad o el equilibrio emocional.
Entonces, y tiene un plan, esta técnica, o sea, tiene varios pasos o cómo está establecido, cómo se aplica, cuáles áreas trabaja en el deportista y cómo lo van llevando para aplicar un plan bien hecho de mindfulness. Sí, mira, aquí primeramente antes de entrar a esta pregunta que me estás haciendo, es importante que sepamos cómo es que se ha venido trabajando anteriormente este tipo de técnicas. Anteriormente se estaban utilizando pues técnicas basadas en terapias cognitivos conductuales, en donde se tomaban ejercicios como la imaginería, el control de pensamientos, el manejo de la orzal o la excitación, todas estas técnicas que estaban encaminadas precisamente a un control, ¿sí? El problema de estas técnicas es de que cuando uno empieza a buscar artículos o datos científicos que avalen este tipo de intervenciones, pues no encontramos muchas en donde se tenga un programa establecido o donde sean actividades que tú puedas replicar. Entonces, el problema de este tipo de trabajos es de que no tienen un protocolo bien establecido, ¿sí? Entonces, si no se tiene un protocolo bien establecido, pues difícilmente se puede llevar una réplica, sobre todo en las diferentes modalidades deportivas que hay, porque cada deporte, pues, exige cierto nivel de control o cierto nivel de excitación, vamos a llamarlo así. Entonces, ¿cuál es la ventaja que tiene este uso de prácticas basadas en mindfulness? De que es un programa que está bien estructurado, es un programa que está, pues, que tiene sus bases, ahora sí, científicas, porque hay infinidad de estudios. En la plática que di con la Watch, presenté un esquema en donde se realizó una búsqueda solamente utilizando el término de mindfulness, abarcando los años de 1985 al 2021, y se encontraron más de 18,000 artículos, ¿sí? Si yo hubiera buscado probablemente este tipo de técnicas anteriores que las que te manejé, conocidas como las Psychological Skill Training o las habilidades psicológicas, probablemente me voy a encontrar, pero muy pocos artículos. Entonces, como este tipo de tratamientos es un programa que se puede replicar, entonces se puede adaptar a diferentes contextos. Entonces, en el deporte, nosotros se ha adaptado y se ha trabajado de esta manera. ¿Por qué? Porque es un programa muy, muy adaptable al deporte que se quiera aplicar. Digo, en nuestra investigación, nosotros lo aplicamos precisamente con futbolistas, pero a mí me gusta mucho, o yo tengo mucha pasión por los deportes de contacto, y también se ha aplicado ahí con deportistas de contacto. Entonces, con resultados buenos, ¿sí? Este, que han dado muy buen sabor de boca, tanto a mí como al deportista.